Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Siempre digo, es un privilegio de estar aquí con ustedes y un privilegio de poder exponer la palabra porque verdaderamente no me lo merezco. Pero el Señor en su gracia y su misericordia lo ha permitido y le doy más que agradecido y le doy toda honra y gloria a Él. Para comenzar, le voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola primera de Juan, o la carta primera de Juan, no el Evangelio, la carta de primera de Juan, capítulo 1. Y el mensaje de esta mañana va a estar enfocado en los primeros 10 versículos. Y le voy a pedir a mi querido hermano Manuel Méndez si pueda leer y orar por la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bendito Padre, Dios y Señor, damos gracias, oh Dios, una vez más por este privilegio, primeramente de darnos un día más. Traernos a esta tu casa para, oh Señor, alabarte, oh Dios, a través de los cánticos, escuchar tu santa y bendita palabra a través de los estudios. Y en estos momentos, oh Dios, una vez más te damos gracias porque es un privilegio poder leer tu santa y bendita palabra. Te pedimos una vez más, oh Señor, que tú, oh Dios, nos la interprete a nosotros, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable, nos enseñe, de tal manera, oh Señor, que aprendamos cada día más de ella. Y, oh Dios, llevarla a aquellos que no la conocen o todavía no la entienden. Bendice, oh Señor, a tu siervo una vez más y que no sea él quien hable, sino tú a través de él. Nuestros ojos, nuestras mentes, oh Dios, nuestro corazón, estén atentos, oh Dios, a lo que tú tienes para nosotros a través de tu siervo. Y bendice una vez más, oh Dios, a todos aquellos que se han reunido y se reúnen en toda la tierra para glorificar tu santo y bendito nombre y darte, oh Dios, honra y gloria porque tuya es. Gracias te damos en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que la resurrección y la ascensión de Cristo iniciaron una nueva era en la que su reino se va expandiendo progresivamente a través del testimonio fiel del Evangelio. Hermanos, hay más cristianos ahora en la tierra que hace 2000 años atrás tenía todo el mundo.
Así que no se puede negar que el reino ha crecido y seguirá creciendo hasta su venida. No importa lo que sucede en este mundo, no importa lo que está pasando en los de afuera. Como dice el Evangelio de Mateo en capítulo 16, versículo 18, las puertas de Hades no dominarán la iglesia. Históricamente la iglesia ha enfrentado desafíos importantes, incluidas la persecución y las enseñanzas falsas que amenazaban la integridad del Evangelio. Durante la época de Primera de Juan, el apóstol Juan escribió para tranquilizar a los creyentes sobre la naturaleza de su fe y la importancia de permanecer firmes en medio de esas pruebas. Juan estaba abordando los problemas de su época y estableciendo las bases para una comunidad vibrante que llevaría adelante la luz de Cristo en el mundo. Mis hermanos, reconocemos que nuestras acciones, nuestra fe y nuestra comunión no son simplemente experiencias aisladas, sino son parte de una narrativa más amplia en la que Dios está trabajando activamente para redimir y restaurar su creación. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor, sea en nuestros hogares, por medio de la iglesia y en la sociedad, no es en vano. Nuestra comunión con Dios está estrechamente ligada a nuestra comunión los unos con los otros. Y nuestra comunidad de creyentes juega un papel crucial en la manifestación de la luz de Cristo en un mundo en oscuridad. Recordemos, mis hermanos, que no estamos simplemente esperando el regreso de Cristo. Estamos participando activamente en el desarrollo de su reino aquí y ahora, construyendo sobre los cimientos establecidos por la iglesia primitiva mientras nos esforzamos por caminar en la luz y reflejar la santidad y el amor de Dios hacia quienes nos rodean. En esta mañana, mis hermanos, vamos a examinar cómo el apóstol Juan, en su epístola de Primera de Juan, nos insta a permanecer fiel. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3 nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, lo que el apóstol Juan nos está ilustrando aquí, o nos está diciendo aquí, es la realidad del Cristo encarnado. La realidad del Cristo encarnado. Por medio del testimonio de los apóstoles, lo que hemos visto, oído, contemplado, palparon o tocaron, lo que hemos visto, lo que hemos. Los apóstoles fueron testigos de primera mano de la vida, muerte y resurrección de Jesús.
proporcionando un testimonio creíble de su naturaleza humana. En estos versículos, estos primeros 3 versículos, mis hermanos, Juan está afirmando la realidad física de Cristo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque la iglesia donde él estaba escribiendo estaba bajo ataque de unas creencias gnósticas que habían infiltrado a la iglesia. Y esta enseñanza falsa, mis hermanos, estaban causando división, confusión y condenación, porque aquellos que no creen van a ser condenados. Como hoy en día, hermano, la iglesia primitiva también estaba pasando por esta falsa enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas hay allá afuera que van en contra de la palabra de Dios? Por eso es importante, hermano, estar cimentado en la fundación, en la roca que es la palabra de Dios. Juan pretendía fortalecer la iglesia contra las influencias del pensamiento gnóstico en ese tiempo y defender las verdades fundamentales de la fe cristiana. Es el trabajo de nosotros, defender la fe, contender por la fe. Porque hay un mundo allá afuera, mis hermanos, que quiere destruir, dividir. Están totalmente equivocados del Señor que servimos. Y Juan estaba pasando por esto. Y por esto él escribió a esta iglesia estas palabras. La proclamación de Juan, mis hermanos, se basa en la experiencia de los testigos de él y de los apóstoles. Juan y los apóstoles, en esa época los discípulos caminaron con Cristo, caminaron con él. Lo vieron todos los milagros que ellos hicieron. Y Juan está haciendo un énfasis en esto para darle un fundamento fuerte. Mira quién te habla, yo caminé con él. Porque la enseñanza que estaba trayendo los gnósticos en ese tiempo era que Jesús no era el Hijo de Dios y no fue una persona carnal. La proclamación de Juan fue lo siguiente. Mira lo que nos dice el versículo Juan, capítulo 1, versículo 14. Este es el Evangelio de Juan. Mira lo que lo dice. Este fue lo que Juan estaba tratando de enfatizar con estos hermanos de la iglesia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y Juan lo sabía porque Juan era el discípulo amado. Él caminó con Cristo. Él comió con Cristo. Él estaba ahí desde cuando él empezó su ministerio hasta cuando él resucitó y ascendió hacia el cielo. Hermanos, es algo bien importante que tenemos que entender en estos versículos y la proclamación de Juan. Si Jesús no hubiera existido en forma humana, no hubiera crucifixión y no hubiera resurrección. Y como el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos de 12 a 14, nuestra prédica es en vano y nuestra fe es en vano si Jesús no hubiera venido de la gloria y se hubiera hecho carne como nosotros. Estuviera todo esto lo que hacemos en vano. Eso era el peligro de la enseñanza que estaba haciendo estos gnósticos. Pero Dios, mis hermanos, pero Dios dejó la gloria, vino a morar con nosotros y nos regaló la salvación. Porque es un regalo. Ahora, ¿cuál fue el motivo de Juan de anunciar y afirmar esta verdad? Porque es una verdad. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Qué motivó a Juan a afirmar tanto esto? Sí, la amenaza de los gnósticos. Eso fue una. Pero mira lo que nos dice en el versículo 4.
Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Nuestro gozo sea completo. Hermano, Juan estaba escribiendo esta cosa para el gozo colectivo. Nosotros sabemos la verdad y debemos de compartir ese testimonio con todos que nos acercan. Porque esa verdad nos trae gozo, debe de traernos gozo. Déjame hacer un paréntesis. Para tener comunión con Dios, mis hermanos, y experimentar ese gozo colectivo, debemos y tenemos que tener comunión con la iglesia. Debemos y tenemos que tener comunión con la iglesia. Y para tener comunión con la iglesia, tenemos que ser salvos. Tenemos que ser salvos. La salvación, mis hermanos, no lo puedo decir tantas veces, lo tengo que decir tantas veces. La salvación es por la gracia de Dios que viene a través del Evangelio. El Evangelio es creer en la vida y la obra de Jesús, quien vino a este mundo en forma humana. Amén. Amén. Él vino a este mundo en forma humana. Esa es una de las bases importantes del Evangelio. Si no creemos eso, estamos marchando muy mal. La verdadera comunión, mis hermanos, se basa en la realidad de la encarnación de Cristo, lo que lleva a una experiencia compartida de ¿qué? De gozo entre nosotros los creyentes. Pero Juan no solamente se enfoca en la humanidad de Cristo, él va mucho más allá de la humanidad de Cristo. Mira lo que nos dice los versículos 5 al 7 en Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz, andamos en luz, estás en luz. Aquí lo que Juan nos está diciendo o está dando un énfasis es en la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es luz, mis hermanos. Él no solamente vino en forma humana, su esencia, su naturaleza es luz. El mensaje de Juan y los apóstoles, el mensaje que él está hablando, que ellos oyeron, no vino del hombre, vino de Dios. Ese mensaje vino de Dios. Y el mensaje era: Dios es luz. Ahora vamos a mirar esta palabra luz, mis hermanos. La palabra luz en la Biblia, en griego, se llama phos. Y simboliza la pureza, la santidad, la verdad y la presencia de Dios. Eso es lo que significa esa palabra luz. La vemos 3 veces en esta sección de versículos. Dios es luz, andamos en luz. Esa palabra phos significa pureza, santidad, la presencia de Dios. Él es puro. La luz también, bien importante, representa verdades bíblicas. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra luz. Lámpara es a mis pies, ¿tu qué? Tu palabra. En el versículo 5, lo que Juan nos está declarando aquí es que Dios es luz y en él no hay ¿qué? No hay oscuridad ninguna. Esto nos está enseñando la santidad y la pureza de Dios. Esa es la naturaleza de Jesús. Puro, limpio, santidad. Al comprender este significado bíblico de luz, nosotros los cristianos podemos apreciar el llamado a reflejar la luz
de Cristo en un mundo de oscuridad. Hermano, este mundo está oscuro. Y el Señor nos ha puesto en este mundo para hacer luz. Perdón. Para hacer luz en este mundo, para brillar en este mundo. Ese es el trabajo. Y brillar, no para nosotros brillar, para que Él brille. Para que Él brille. A veces nos olvidamos eso, nosotros queremos brillar, pero no, nosotros brillamos para su gloria. El llamado es brillar en un mundo oscuro, mis hermanos, y no podemos brillar si no estamos en luz. Es una verdad fuerte. No podemos brillar si no estamos en luz. Hermanos, y si no estamos en luz, no estamos en comunión con Dios. Y esa es la realidad. Y otra cosa más que es bien importante. Hay de nosotros que decimos que caminamos en luz y andamos en tinieblas. Hay de nosotros. Hermano, el libro de Primera de Juan es un espejo para nosotros mirarnos y hacernos la pregunta. A veces cuando oímos prédicas fuertes o prédicas que la palabra de Dios es constante, a veces nos olvidamos y pensamos en otro hermano, pero no, tenemos que empezar con nosotros mismos. Cuando oímos algo, oh no, pensamos en otro hermano, oh mira, este hermano necesita esa palabra. No, nosotros necesitamos esa palabra. Todo empieza con nosotros mismos. No podemos caer en esa tentación. Hay de nosotros que decimos que caminamos en luz y andamos en tinieblas. Si decimos, mis hermanos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Somos mentirosos y no practicamos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Pero, mis hermanos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Hermanos, aquí nos enfrenta una decisión. O vamos a caminar en luz con Cristo o vamos a caminar en tinieblas. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Los cristianos estamos llamados, mis hermanos, a caminar en luz, como Dios está en luz. Esto lo afirma estos dos versículos, el 6 y el 7. Andamos en luz. Esto indica, mis hermanos, un estilo de vida caracterizado por la honestidad y la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Estamos en eso? Estas son preguntas que cada día nos tenemos que preguntar. ¿Estamos caminando en honestidad? ¿Estamos caminando en obediencia a Cristo y sus mandamientos? Los gnósticos de ese tiempo no caminaban en la luz, mis hermanos. Ellos se infiltraron a la iglesia y ellos mentían y estaban engañando al cuerpo de Dios. Ellos estaban infiltrados y engañando y causando división. Caminar en la luz, mis hermanos, es vivir de acuerdo con la verdad de Dios y ser transparente en nuestras relaciones. Tenemos que ser transparentes. Eso es la importancia de congregarnos en la iglesia con el cuerpo de Cristo, porque al congregarnos con la iglesia estamos puestos en una posición donde tenemos que ser transparentes, porque hay contabilidad el uno hermano con el otro. Y no estoy hablando de una contabilidad de señalar, una contabilidad de amor. Hermano, está caminando mal. Porque el mejor acción de amor es decirle la verdad a uno. Con amor. Con amor.
Hermano, caminar en la luz no solamente es caminar en obediencia, pero también es caminar sin temor. Dios está con nosotros. No debemos de caminar en temor. Vamos a ver si los caballeros se recuerdan de este versículo. Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando el hermano cantó esa canción, ya yo estaba en preparación para la prédica. Yo dije, ok, Señor, otra señal que voy por el paso correcto. Cuando estamos en Cristo y estamos caminando en la luz, no tenemos que temer nada. No tenemos que temer nada. El mundo nos va a tirar, el enemigo nos va a tirar cosas de ponernos en temor y ponernos en un estado donde no queremos hablar o expandir el reino de Dios. No podemos caminar de esa forma. Eso es caminando en tinieblas. El temor no es del Señor. El primer acto del temor sucedió en el huerto de Edén. Cuando Adán dijo, cuando el Señor estaba buscando a Adán y él le dijo, no, tuve miedo y me estaba escondiendo. Eso vino después de la caída. Nosotros tenemos que caminar en luz, mis hermanos. Tenemos que caminar en luz. Esto es una reflexión para nosotros. El mensaje que proclama Juan, que Dios es luz, Él es moralmente puro, sin maldad y todo bien. No hay oscuridad. No hay oscuridad ni tinieblas. En Él no hay nada de tinieblas, mis hermanos. Y también para nosotros, ni nosotros tampoco debemos de andar en tinieblas. No debemos de caminar en tinieblas. Efesios 5:8 nos dice claramente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una persona, mis hermanos, que afirma tener cercanía con Dios mientras camina en la oscuridad del mundo, tiene una comunión rota con Dios y nunca la tuvo. La salvación no se pierde. Cierto, cierto. O la tiene o no la tiene. Cierto, hermano, cierto. El Señor no es, el Señor no te da algo, un regalo y lo quita. Cierto, hermano, cierto. Una persona que afirma tener cercanía con Dios mientras camina en la oscuridad del mundo, tiene una comunión rota con Dios o nunca la tuvo. Caminar en la luz, mis hermanos, es vivir una vida que refleja la santidad de Dios. Amén. Amén, hermano, amén. ¿La estamos haciendo? ¿Estamos caminando en esa luz? ¿Estamos caminando en santidad? ¿Tenemos comunión con nuestros hermanos en la iglesia? Debemos vivir a la luz de la verdad. Pero me hago la pregunta y quizá alguien se hace la pregunta, ¿cómo vivimos en esa luz de la verdad? ¿Cómo se hace? Si decimos que no tenemos pecado, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí es la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo vivimos en esa luz de verdad, mis hermanos? Confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Si estamos confesando nuestros pecados, mis hermanos, estamos reconociendo una gran realidad. Y esa realidad es la realidad del pecado. El pecado es una realidad, mis hermanos. Es real. Juan aborda la realidad del pecado en la vida del creyente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este reconocimiento, mis hermanos, del pecado es crucial para una comunión genuina con Dios. Si no confesamos nuestros pecados, entonces no podemos tener comunión con Dios. Cierto.
Nosotros los cristianos debemos de reconocer su necesidad continua de gracia y perdón. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y esto no es solamente una vez. Todos los días tenemos que confesar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos perdone, porque aún en nuestros pensamientos, hermanos, le ofendemos a Dios, pecamos. Amén. Tenemos una batalla constante y necesitamos a Dios para ganar esas batallas diarias que nosotros pasamos. Amén. La salvación no solamente es un día. Cierto. La salvación es constante todos los días. Señor, perdóname. Perdóname por ese pensamiento. Perdóname por esa palabra. Perdóname por ese acto. Todos los días, porque fallamos todos los días. Aún como cristianos debemos de hacerlo. Porque aunque nuestra vida y nuestra alma está redimida, nuestra carne no. Así es. Y esa es la batalla que peleamos todos los días entre la carne y el espíritu. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Dios es capaz de mentir. Si Dios nos dice que no hay justo ni uno, Así es. así es. Claro que sí. Tenemos que reconocer la necesidad de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Nosotros no somos buenos. El bueno es Él que vive en nosotros. Amén. Sí. Predícalo. Es importante reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Reconocer que el pecado es real, existe y se engrandece en nosotros. Si nosotros no mantenemos comunión con Dios día tras día, el pecado poco a poco engrandece en nosotros. Puede ser en forma de orgullo, de envidia, mentira. Tenemos que estar constante conectados con el Señor, conectados con su palabra, en oración y en comunión con la comunidad, con la iglesia. La negación del pecado, mis hermanos, rompe la comunión con Dios. Mira lo que nos dice el Salmo 32. El salmista en Salmo 32, versículo 5. Mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Debemos de confesar nuestro pecado, nuestras transgresiones y nuestra iniquidad a Dios si queremos vivir una vida de luz. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que confesar? Simple y sencillamente hay una promesa en eso. Y como dijimos, el Señor no dice mentira. Y la promesa es que tenemos la seguridad de perdón. Él es justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, mis hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No importa qué pecado. Él nos perdona. Cierto, cierto. Aquí vemos la promesa del perdón. Y el Señor no va a decir mentira. Amén. Cierto. Esto resalta, mis hermanos, el carácter de Dios como perdonador y justo. La seguridad del perdón es un profundo consuelo para nosotros los cristianos y debe de animarnos a acercarnos más a Dios con humildad y sinceridad. La confesión, mis hermanos, es un camino hacia el perdón. Confesemos nuestros pecados. Si estamos caminando en tinieblas, si estamos caminando mal, si no estamos viviendo una vida de luz, si no estamos orando, no estamos leyendo la palabra, no nos estamos congregando, muchas cosas que puede estar yendo mal, confesémonos al Señor y pídale, porque Él te perdonará. Amén. Amén. Y si en esta mañana hay una persona aquí
que no conoce de Dios, le pido que el Espíritu Santo lo mueva a confesar tu pecado. Cierto. Amén. Porque en Él hay perdón. Claro que sí. Y Él no es como nosotros que perdonamos y no olvidamos. Él Bien. perdona y ya. Amén. Gloria a Dios. Caso cerrado, cuenta limpia. Gloria a Dios. Es por esa realidad, mis hermanos, es por ese perdón que debemos de rechazar el autoengaño. Nosotros somos buenos de engañarnos a nosotros mismos. Antes de mentir, nosotros tenemos que mentirnos a nosotros mismos. Mira lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. El apóstol Juan afirma la realidad del pecado y la necesidad de la confesión. Y refleja una actitud común entre algunos miembros de la iglesia primitiva, posiblemente influenciando por creencias gnósticas que restaban importancia al significado del pecado. Juan afirmaba que no tenemos pecado, no es solo una tergiversación de un mismo, sino una afrenta directa a la verdad de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Estamos haciendo a Dios mintiendo. Y no podemos hacer eso. Tenemos que rechazar el autoengaño. Todos somos pecadores. No somos mejores el uno al otro. No importa la posición que tú tengas en la sociedad, en la iglesia, no somos mejores que otros. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Jesús. Gloria a Dios. Uno de los primeros argumentos que nos dan cuando presentamos el evangelio es que yo soy bueno, yo no le hago ningún daño a nadie. So, no tienes pecado. El Señor no miente. Tú estás mintiendo. Este proceso, mis hermanos, de confesión es vital para el crecimiento y la restauración espiritual. Debemos de tener una relación auténtica con Dios. Tenemos que tener una relación auténtica, honesta con Dios. Y eso empieza con nosotros mismos. Somos pecadores, no somos justos sin Cristo. Los cristianos están llamados a participar de una autorreflexión. Tenemos que rechazar el autoengaño y recibir el autorreflexión honesta sobre nuestro estado espiritual. Reconocer y admitir el pecado es esencial para el crecimiento y la transformación en Cristo. Fomentar una postura humilde ante Dios y permite la obra del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace la confesión. Nos lleva al perdón y entonces nos lleva a comunión con Cristo. Para concluir, Primera de Juan, capítulo 1, afirma la realidad de Cristo y nos revela la naturaleza de Dios como luz y enfatiza la necesidad de la confesión para los creyentes. Entendemos que muchas de las profecías de las Escrituras han cumplido en el pasado, particularmente mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esto enfatiza el reinado de Cristo a través de su iglesia y el avance gradual de su reino en la tierra. Cuando los creyentes caminan en la luz, mis hermanos, y en comunión con Dios, contribuyen al cumplimiento del plan redentor de Dios en el mundo. Eso solamente sucede si caminamos en luz. Mira lo que nos dice Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús declara, el mismo Jesús declara, y Jesús se acercó y los habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esta comisión, mis hermanos, destaca el papel activo de la iglesia en el avance del reino de Dios, reforzando la creencia de que Cristo está reinando actualmente ahora y su reino se está expandiendo a través de la predicación fiel de los cristianos. Así como se expande la predicación, el testimonio del evangelio. La iglesia va creciendo y va a seguir creciendo hasta que Él venga. No importa lo que está sucediendo allá afuera, la iglesia va a seguir caminando, va a seguir creciendo. Y el Señor no va a venir hasta que cada persona que está supuesto a oír la palabra y estar parte de su familia, entonces ahí es cuando Él va a venir. La principal aplicación de este pasaje en Primera de Juan es la importancia de vivir en luz, mis hermanos, de la verdad de Dios y mantener una relación genuina con Él a través de la confesión y el arrepentimiento. Como afirma sabiamente John MacArthur, y vamos a tenerlo en oración, hermano, está bien grave de salud. Está bien grave. La verdadera comunión es tanto vertical como horizontal con los demás y hace brillar la luz de Cristo en un mundo oscurecido por el pecado. Comprometémonos, mis hermanos, a caminar en la luz, abrazar nuestra identidad en Cristo y compartir el gozo de nuestra comunión con los demás mientras participamos en el desarrollo de su reino, el reino de Dios, en la tierra, apuntando en última instancia a la esperanza y la promesa de ¿qué? De su regreso. Él va a venir. Tenemos que caminar en luz, hermano. Primera de Juan es como un examen para nosotros. ¿Estamos caminando en luz? ¿Estamos caminando en luz? ¿O estamos caminando en tinieblas? ¿Estamos con Cristo o no? No puede, como me decían cuando era joven y estaba un poquito rebelde, no puede tener un pie aquí y otro pie allá. O eres de la familia de Jesús o no. O nos vamos a estar en comunión los unos con los otros o no. Es bueno venir a la iglesia, hermano, especialmente los domingos. Pero no solamente es eso. Tenemos que estar en constante comunión con nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Sí, venimos al templo y nos gozamos aquí. Pero como estábamos hablando en los caballeros, una llamadita. Si no ve a un hermano, eso es tener comunión. ¿Cómo está, hermano? ¿No te viene el culto? ¿Todo bien? Oh, el hermano no ha podido venir a los cultos. Vamos a ver si tenemos un culto en su hogar para traerle bendición a su hogar y a su casa. Tenemos que estar en constante comunión. Oremos. Amado Dios que está en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que nosotros, Señor, no solamente seamos oidores, Señor, pero hacedores de tu palabra. Gracias por cada persona aquí, Señor, porque no es por casualidad que ellos están aquí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu luz. Ayúdanos a brillar en un mundo oscuro, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que tu reino sea expandido aún más. Sabemos que tú vienes un día como Rey, Señor, a recibir tu reino y a pasar juicio, Señor, a aquellos que te rechazaron. Señor, si estamos flaqueciendo, Señor, en alguna posición en nuestra vida, Señor, en nuestra relación contigo, si no estamos en comunión el uno con el otro, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Ayúdanos a acercarnos más a tu familia, Señor. Señor, te presento la iglesia de Bayshore, Señor. Que tú sigas, Señor, utilizándolos,
utilizándonos, Señor, y ayudándonos, Señor, a crecer en ti. Te presento, Señor, el pastor y los líderes, Señor, que tú los llenes, Señor, de sabiduría, Señor, de confort, que ellos puedan, Señor, seguir con tu obra aquí. Señor, te pido, Señor, por los jóvenes, que es el futuro. Ayúdalos a entender la importancia, Señor, de caminar en la luz. Ayúdalos a entender la importancia, Señor, de congregarse. Ayúdalos, Señor, a entender la importancia de ser parte de una familia local y trabajar en ella, Señor. Todo lo que hacemos en este mundo, Señor, no es por casualidad. Aún que estamos aquí, Señor, que tú has permitido. En este momento en la historia, Señor, ayúdanos a cumplir con nuestro propósito y que tu nombre sea glorificado ahora y para siempre, Señor. Gracias por todo, Señor, y todo esto, Señor, te lo presento en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, Señor.